Bueno, volvemos al Congreso. Vamos a escuchar la intervención del congresista oficialista Carlos Bruce. Adelante. Gracias, Tatiana. Efectivamente, el congresista de Peruanos por el Cambio tenemos que, por supuesto, buscar la otra parte, en este caso, del oficialismo. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido a RPP Noticias. Bueno, escucha usted los argumentos, la presentación de este proyecto de ley para que renuncie el Perú a la Organización de los Panamericanos, que hay que priorizar en este tema, ¿no? Y aquí, lo más urgente es atender a las zonas de emergencia. ¿Cuál es su posición al respecto? Lo que pasa es que no está en discusión el hacer una cosa o hacer la otra. Es como decir que yo no puedo caminar y comer chicle a la vez. Esa no es la disyuntiva. Primero, existen recursos financieros para hacer las dos cosas, los Juegos Panamericanos y la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura que ha sido afectada por este fenómeno del Niño Costero. En segundo lugar, también existe capacidad de ejecución para las dos cosas, porque las obras de los Juegos Panamericanos las ejecuta el gobierno nacional y las obras de reconstrucción y rehabilitación, por ejemplo, la rehabilitación del alcantarillado de Piura, las hacen los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Por lo tanto, al haber recursos financieros suficientes para hacer las dos cosas y al tener capacidad de ejecución suficiente para hacer las dos cosas, la pregunta está: ¿por qué tenemos que renunciar a una de ellas? Al contrario, eso afectaría a la economía nacional. ¿Qué hacemos con los dineros que vamos a usar para el Panamericano? ¿Lo guardamos bajo el colchón? Bueno, eso genera decrecimiento del Producto Bruto y genera retracción económica. Y habiendo recursos financieros y habiendo capacidad ejecutiva para hacer las dos, ¿por qué renunciamos a una de ellas? Lo que le pregunto es lo siguiente: muchos reconocen que los efectos de este fenómeno del Niño Costero eran inesperados. No se esperaba de la magnitud que hay. Entonces, ¿cómo está seguro, usted, de que hay recursos necesarios para afrontar un fenómeno del niño con tantos efectos negativos? En primer lugar, el ministro de Economía va a salir en las próximas horas o días a demostrar que existen suficientes recursos financieros para las dos cosas. Entonces, platas hay. La segunda pregunta viene: ¿y tenemos brazos, manos suficientes para ejecutar las dos cosas? La respuesta es sí, porque los Panamericanos, las obras de Panamericanos los lleva adelante el gobierno nacional a través del Ministerio de Transportes. Y las obras de reconstrucción y rehabilitación de cada localidad los lleva adelante el gobierno local de la zona o el gobierno regional. Entonces, existe capacidad de ejecución suficiente, existe financiamiento para las dos cosas. La pregunta está: ¿por qué dejamos de hacer una de las dos? No tiene ningún sentido. El gobierno dice que lo puede hacer, de que hay recursos financieros para hacerlo, pues hagamos las dos cosas. Pero hay que tomarlo en cuenta porque es propuesta de CONFIEP también. Bueno, la CONFIEP no ha demostrado tener conocimiento de cómo funciona el aparato del Estado muy bien, que digamos. La última vez que los empresarios se metieron a reconstruir este pisco, fíjate cómo acabaron. Así que no es un buen referente de lo que diga el presidente de la CONFIEP con respecto a lo que el Estado puede y sabe hacer. Por último, ¿la bancada de Peruanos por el Cambio se va a reunir también con el vicepresidente Vizcarra? Sí, nos vamos a reunir con él mañana temprano, en este marco de estas reuniones que él está teniendo con todas las bancadas, y será una reunión informativa previa a lo que él va a venir a informar en la interpelación. Me parece muy bien. Mientras más reuniones haya entre un ministro que le explica a congresistas las razones, las decisiones que toman, es lo más transparente y democrático que existe. Ha sido usted muy amable. Gracias. El congresista Carlos Bruce Montes de Oca. Tatiana, amigos televidentes, con nosotros aquí en el hall de los pasos perdidos del Congreso de la República. Adelante, contigo en estudios. Muy bien, Carlos, perfecto. Entonces hemos recogido también la opinión del congresista oficialista. Lo cierto es que si el gobierno tiene el dinero para reconstruir los más de 700 distritos afectados a nivel nacional y además los poco más de 4.000 millones de soles que están estimados para los Juegos Panamericanos, en buena hora. Pero no podemos priorizar una cosa y dejar a peruanos que en estos momentos no tienen una casa y no tienen qué comer. Bueno, el presidente de la CONFIEP, Roque